Mira, el coche de Claudia está aparcado aquí. Seguro que viene a verme por sorpresa. ¡Qué emoción! Voy a ver si ya está dentro. No entiendo nada. Esto debe ser una broma. ¡Qué locura! No, en serio, ja. Rosa tenía 32 años y llevaba toda su vida siendo buena persona, buena hija, buena novia, buena amiga. Demasiado buena, quizás. Y ese martes de marzo, mientras conducía de vuelta a casa con 2 horas de adelanto porque su jefe había cerrado la oficina antes de tiempo, Rosa no sabía que en cuestión de minutos su vida iba a partirse en 2 mitades, el antes y el después. Nadie avisa de esas cosas. Rosa y Claudia se conocían desde los 7 años. Se habían conocido en el patio del colegio, un martes de septiembre, cuando Claudia llegó nueva al curso y no conocía a nadie. Era la niña del abrigo rojo que miraba el suelo sin saber dónde meterse. Rosa fue la primera en acercarse. Le ofreció la mitad de su bocadillo de queso y desde ese día ya no se separaron. Así de sencillo, así de definitivo. Como si el universo hubiera decidido que esas 2 niñas tenían que encontrarse y lo hubiera hecho sin más ceremonia que un bocadillo compartido en un patio de recreo. Durante 25 años, la vida de Rosa había tenido siempre a Claudia dentro. Eran de ese tipo de amigas que no necesitaban quedar con antelación, que se presentaban en la puerta de la otra sin avisar y sabían que eran bienvenidas, que se mandaban mensajes a las 2 de la madrugada por cosas sin importancia y también por las cosas que importaban demasiado. Habían crecido juntas, habían estudiado juntas, habían llorado juntas los primeros desamores, las primeras decepciones, las primeras muertes. Habían cruzado juntas esa línea invisible entre la adolescencia y la vida adulta, sin soltar la mano. Claudia conocía la casa de Rosa mejor que muchas personas de su propia familia. Sabía dónde estaba la llave de repuesto, debajo de la maceta del pasillo, donde Rosa la había puesto siempre. Sabía en qué cajón guardaba las aspirinas, qué leche compraba, cómo le gustaba el café, qué lado de la cama era el suyo. Había pasado tantas noches en ese sofá que había un cojín que todo el mundo consideraba, de manera informal y sin haberlo dicho nunca en voz alta, el cojín de Claudia. Cuando Rosa conoció a Marcos, Claudia fue la primera en saberlo. Le llamó desde el baño de un restaurante, susurrando al teléfono con el corazón acelerado, para contarle que acababa de conocer a un hombre que le parecía distinto a todos los demás. Claudia la escuchó con esa paciencia suya de siempre, le hizo las preguntas correctas, y Rosa volvió a la mesa con la certeza de que, pasara lo que pasara, tenía a alguien con quien contarlo. Los meses siguientes, mientras la relación entre Rosa y Marcos se asentaba, Claudia fue entrando despacio en ese nuevo mundo. Al principio de manera natural, casi sin querer, porque Rosa no imaginaba su vida sin Claudia cerca, y Marcos era una persona fácil, de esas que hacen que todo encaje. Luego se fue convirtiendo en algo habitual, los 3 juntos, tomando algo después del trabajo, cenando los viernes, haciendo planes de fin de semana como si siempre hubiera sido así. Marcos le cogió cariño a Claudia desde el principio. Era difícil no hacerlo. Claudia era de esas personas que llenan cualquier espacio, que hacen las conversaciones más fáciles, que recuerdan el nombre de todos y preguntan por las cosas que importan. Marcos decía que Rosa había tenido mucha suerte de encontrar una amiga así, y Rosa le daba la razón, orgullosa, porque Claudia era en parte su obra también. Ella la había elegido, hacía 25 años, en un patio de colegio. Ella la había mantenido cerca todo ese tiempo. Con el paso de los meses, la presencia de Claudia en la vida de los 2 se volvió tan natural que nadie lo cuestionaba. Había planes que eran de los 3 sin que nadie los hubiera propuesto de manera explícita. Escapadas de fin de semana, cenas de cumpleaños, tardes de sofá y películas cuando llovía. Claudia tenía llave de la casa desde hacía años y la usaba con la misma naturalidad con la que la usaba Rosa. A veces llegaba antes que ellos y ya tenía puesto el café. A veces se quedaba cuando Rosa se iba a dormir y seguía hablando con Marcos de algo que habían dejado a medias, porque los 2 se llevaban bien y esas conversaciones de madrugada eran simplemente eso, conversaciones entre personas que se apreciaban. Rosa nunca lo vio como una amenaza. ¿Por qué iba a verlo? Era Claudia. Era la niña del abrigo rojo.
Era la persona que había estado ahí en absolutamente todos los momentos importantes de su vida, la que había sostenido su mano cuando murió su abuelo, la que había aparecido con helado y películas cuando Rosa lo había pasado mal, la que le había dicho, mirándola a los ojos antes de que empezara a salir con Marcos, que merecía a alguien que la quisiera de verdad, la que tenía llave de su casa, la que conocía cada rincón de su vida, la que sabía exactamente qué era capaz de destrozarla. Eso era Claudia. 25 años de historia, 25 años de confianza absoluta, construida bocadillo a bocadillo, secreto a secreto, domingo a domingo. Rosa nunca había tenido motivos para dudar. Hasta ese martes de marzo, Rosa iba pensando en la cena cuando dobló la esquina de su calle. Eran las 4 de la tarde, 2 horas antes de lo habitual, y tenía la cabeza llena de cosas sin importancia. ¿Qué había en la nevera? Si Marcos habría llegado ya, si debería llamar a su madre esa tarde o dejarlo para el día siguiente. Cosas normales de un martes normal. Entonces lo vio. El coche de Claudia, aparcado delante de su portal. Rosa lo reconoció de inmediato. Era imposible no reconocerlo. Ese utilitario gris, con el espejo retrovisor izquierdo un poco torcido, desde que Claudia lo había golpeado contra una columna del aparcamiento del trabajo y había decidido no arreglarlo porque decía que así siempre lo encontraba. Rosa redujo la velocidad sin darse cuenta. En su cabeza, en ese momento, no había alarmas, solo una leve curiosidad, quizás incluso una pequeña alegría, porque Claudia siempre era bienvenida y a veces aparecía así, sin avisar, porque ese era su estilo desde que tenían 7 años. Quizás había venido a esperar a Rosa, quizás había quedado con Marcos para algún plan sorpresa, quizás tenía la tarde libre y había decidido pasarse. Aparcó, cogió el bolso, entró al portal y fue al abrir la puerta de su casa cuando algo cambió. Rosa abrió la puerta y lo primero que vio fue la chaqueta de Claudia, tirada en el suelo del recibidor. Rosa la conocía bien. Era una chaqueta vaquera desgastada que Claudia llevaba desde la universidad y que no había tirado porque decía que esas prendas no se tiraban, que tenían historia. Estaba en el suelo, sin más, como si la hubieran quitado con prisa. Al lado de la chaqueta había algo más, la camisa de Marcos. Rosa se quedó parada en el umbral durante un segundo que se hizo eterno. El cerebro tardó en procesar lo que estaban viendo los ojos, como si la imagen fuera demasiado imposible para aceptarla a la primera. Las 2 prendas en el suelo, la puerta de casa abierta, el silencio de un piso que debería haber estado vacío. Debería haber salido. Cualquier persona cuerda habría salido, habría cerrado la puerta, habría llamado a alguien, habría hecho cualquier cosa menos lo que hizo Rosa, que fue entrar. Entró, cruzó el recibidor, pasó por el salón, donde vio más ropa en el sofá, una camiseta que reconoció, un zapato, el bolso de Claudia abierto encima de la mesa, con las llaves dentro, las mismas llaves que Rosa le había dado hacía años con total confianza, porque Claudia era Claudia, y la confianza no se cuestionaba. Las piernas la llevaron hacia las escaleras. Subió. Cada peldaño fue un golpe sordo en el pecho. El corazón le latía tan fuerte que casi podía escucharlo, y al mismo tiempo, había una parte de ella que todavía buscaba una explicación razonable, que le decía que iba a llegar arriba y que iban a ver una explicación perfectamente lógica para todo lo que estaba viendo, porque no podía ser lo que parecía, porque era Claudia, porque era Marcos, porque esas cosas no pasaban, no a ella, no así. Llegó al pasillo. La puerta de la habitación estaba entornada. Rosa la empujó, y entonces ya no hubo más explicaciones que buscar. Espera, no es lo que parece. Sí, no es lo que piensas. Solo nos estábamos tapando. Exacto, no estábamos haciendo nada. Te lo juro, es la verdad. Por favor, créenos. Lo que vino después Rosa nunca lo contó con detalle, no porque no pudiera recordarlo, sino porque hay cosas que el cuerpo registra de una manera tan brutal que las palabras no llegan a alcanzarlas. Solo guardó imágenes sueltas, fragmentos sin orden, los 2 mirándola, la sábana blanca, la cara de Claudia, los ojos de Marcos, el sonido del silencio. Rosa se dio la vuelta, bajó las escaleras, cogió las llaves del coche del gancho del recibidor,
Pasó por encima de la ropa tirada en el suelo sin mirarla, cruzó la puerta, la cerró, sin portazo, sin gritos, sin escenas, solo salió. Y mientras bajaba en el ascensor, con los ojos secos y las manos completamente quietas, Rosa comprendió que algo se había roto dentro de ella, de una manera que no iba a poder repararse igual, que había una versión de su vida que acababa de terminar en el tiempo que tardó en empujar una puerta, y que todo lo que viniera a partir de ahora iba a ser diferente, aunque todavía no supiera cómo. Salió a la calle. El sol de marzo seguía ahí, ajeno a todo, iluminando la acera, el coche de Claudia con el espejo torcido, los árboles que empezaban a echar brotes. Rosa se sentó al volante y condujo. Condujo durante casi 2 horas sin saber a dónde iba, sin un destino, sin un plan, solo con las manos en el volante y la mente en ese silencio extraño y opaco que tiene el cuerpo cuando el golpe ha sido demasiado grande para procesarlo de golpe, como cuando tocas algo muy caliente y el dolor tarda un segundo en llegar. Ese segundo, a veces, dura horas. El dolor llegó en el aparcamiento de un polígono industrial a las afueras, cuando apagó el motor y se quedó mirando una pared de ladrillo gris sin ver nada. No fue un llanto normal, fue algo que venía de mucho más adentro, un sonido que Rosa no sabía que era capaz de hacer, como si todos los años de confianza ciega se estuvieran rompiendo al mismo tiempo y los fragmentos le estuvieran cortando por dentro. Un dolor que no era solo de esa tarde, sino de todo el tiempo anterior en el que todo había parecido estar bien, mientras que debajo de la superficie algo se estaba pudriendo sin que ella lo viera. Lloró por Marcos, por los planes, por los años, por la mentira, pero sobre todo lloró por Claudia, porque Marcos era su novio, y la traición de un novio duele de una manera que Rosa ya conocía de oídas, que tenía nombre, que otras personas habían atravesado antes que ella. Pero Claudia era otra cosa. Claudia era los 7 años, y el abrigo rojo y el bocadillo de queso en el patio. Claudia era 25 años de saber exactamente quién era Rosa, de haber estado ahí en los momentos más oscuros, de haber prometido, sin palabras pero con hechos y con presencia y con tiempo, que siempre estaría de su parte. Claudia había escuchado las dudas de Rosa sobre su relación, había sido el hombro cuando las cosas no iban bien, la voz de la razón cuando Rosa necesitaba perspectiva, la persona a la que llamaba cuando no sabía qué hacer. Y todo ese tiempo, mientras Rosa le abría su corazón, Claudia lo estaba usando. Eso era lo que no cabía. No el error, no el deseo, que es humano y tiene explicación, sino la cantidad de tiempo que había durado la mentira. Los meses de conversaciones normales, de mensajes de buenos días, de abrazos de despedida en la puerta, de planes para el fin de semana. Los meses de mirarla a los ojos sabiendo lo que sabía. Los meses de coger la llave que Rosa le había dado con tanta confianza y usarla para entrar a una vida que no era la suya. Rosa se preguntó desde cuándo. Se preguntó cuántas veces había estado hablando con Claudia por teléfono, mientras Claudia estaba con Marcos. Cuántas veces los tres habían estado juntos, y ella había sido la única que no sabía. Cuántas veces la habían mirado, y habían pensado que era tonta, que no veía nada, que se lo estaban poniendo delante y no se enteraba. O quizás no, quizás ni siquiera le habían dedicado ese pensamiento. Y eso era todavía peor. Cuando ya no le quedaron lágrimas, Rosa sacó el teléfono y llamó a su hermana. No explicó nada, solo le dijo que necesitaba que fuera. Su hermana apareció 40 minutos después con una manta en el asiento trasero del coche y un termo con café. Eso era su hermana, la persona que no preguntaba, que simplemente aparecía cuando había que aparecer. Esa noche durmieron las dos en el cuarto de su hermana, en la misma cama donde habían dormido de pequeñas, y Rosa, por primera vez en muchas horas, respiró. Los días que siguieron fueron los más agotadores de su vida, no los más ruidosos, los más agotadores. Marcos llamó muchas veces. Rosa no cogió el teléfono.
Le mandó un mensaje explicándole que necesitaba tiempo y que si intentaba entrar en la casa, llamaría a quien hiciera falta. Marcos tardó un poco, pero dejó de llamar. Claudia también intentó contactarla. Un mensaje larguísimo, lleno de palabras que Rosa leyó una sola vez, de pie en la cocina de su hermana a las 6 de la mañana, y no volvió a abrir. No porque no tuviera nada que decirle, sino porque tenía demasiado, y sabía que si abría esa puerta, iba a necesitar una energía que no tenía, y esa energía la necesitaba para otra cosa. A los 3 días, Rosa volvió sola a su casa. Entró con las llaves en la mano, despacio, como si fuera un lugar que no conociera bien. Olía igual que siempre, a la vela del salón, al suavizante de ropa, al café. Todo estaba en su sitio. Los muebles, las fotos, las plantas, como si nada hubiera pasado, como si el martes de marzo hubiera sido un día normal y Rosa simplemente hubiera salido y vuelto, sin que ocurriera nada en medio. Se sentó en el sofá, miró el cojín de Claudia. Llevaba años ahí, tan integrado en ese espacio que nadie lo cuestionaba. Rosa lo miró durante un buen rato. Luego lo cogió, lo metió en una bolsa de basura y lo dejó en el rellano. Fue el primero de muchos gestos pequeños y silenciosos con los que Rosa empezó a recuperar lo que era suyo. Pidió la llave de vuelta por mensaje, con 2 frases, sin explicaciones. Marcos se la dejó en el buzón esa misma tarde. Rosa la cogió, la metió en un cajón y llamó a un cerrajero para cambiar la cerradura. No como gesto dramático, simplemente porque tenía sentido. Luego llamó a un abogado. Meses después, cuando Rosa ya vivía en un piso nuevo que era completamente suyo, con una cocina pintada de un amarillo que había elegido ella sola y una ventana que daba a un patio tranquilo, encontró una foto mientras ordenaba cajas. Era una foto de la playa. Ella y Claudia, con unos 15 años, morenas de sol, riendo de algo que ya no recordaba. Tan jóvenes, tan seguras de que la vida era sencilla y la gente que elegías se quedaba. Rosa se quedó mirando esa foto durante mucho tiempo. Pensó en el abrigo rojo, en el bocadillo de queso. En 25 años de historia compartida, de secretos guardados, de madrugadas hablando de todo, de haberse sostenido la una a la otra en momentos que ninguna de las dos podría haber atravesado sola. Pensó en cuánto había querido a esa persona, en lo real que había sido ese cariño, en lo genuino, en lo incondicional. Y pensó también en la traición, no solo en el hecho en sí, sino en todo lo que había requerido sostenerla, los meses de doble cara, de conversaciones falsas, de abrazos que no eran lo que parecían, la habilidad necesaria para seguir mirando a Rosa a los ojos, para seguir siendo su amiga de toda la vida, para seguir usando su llave y tomando su café y escuchando sus preocupaciones, mientras que por dentro lo estaba traicionando todo. Eso era lo que todavía le costaba encontrarle un sitio. No el error, el esfuerzo sostenido de ocultarlo. Rosa dejó la foto encima de la mesa. No la tiró, tampoco la guardó. La dejó ahí, como se dejan las cosas que todavía no tienen un sitio exacto, pero que tampoco se pueden fingir que no existen. Luego fue a la cocina, se preparó un café y abrió la ventana. Había algo que Rosa no esperaba encontrar al otro lado de todo aquello. No la felicidad, que es una palabra demasiado grande y demasiado ruidosa para lo que ella sentía, sino algo más pequeño y más verdadero. Una quietud, una sensación extraña y nueva de que su vida era, por primera vez en mucho tiempo, completamente suya. Nadie cogía su ropa sin pedir permiso, nadie entraba con llave cuando ella no estaba, nadie ocupaba el espacio que ella no había decidido ofrecer. Nadie la miraba a los ojos con una mentira dentro. Su casa, sus llaves, su tiempo, su historia. Rosa comprendió también algo sobre la confianza que tardó en poder formularse con claridad, pero que fue una de las cosas más importantes que aprendió de todo aquello, que confiar en alguien no es un acto de ingenuidad, que la persona que traiciona una confianza así carga con eso, no quien la dio, que Rosa no había hecho nada malo al querer a Claudia como la quiso, al fiarse de ella, al darle llave de su casa y de su vida. Eso no había sido un error, había sido generosidad,
Y la generosidad no se convierte en error solo porque alguien decida abusar de ella. Eso le costó tiempo entenderlo, pero lo entendió. Y una mañana de primavera, caminando por el parque cercano a su piso nuevo, con el sol entrando entre los árboles y la ciudad despertándose a su alrededor, Rosa se dio cuenta de que no estaba pensando en Marcos, ni en Claudia, ni en el coche aparcado en su calle, ni en la chaqueta en el suelo, ni en la puerta entornada. Estaba pensando en el café que se iba a preparar al llegar a casa, en la reunión que tenía esa tarde en el trabajo y que le daba algo parecido a la ilusión, en llamar a su hermana ese fin de semana, en cosas pequeñas, normales, completamente suyas. Y se dio cuenta de que, sin haber notado el momento exacto en que había ocurrido, había empezado a estar bien. No entera del todo, no sin cicatriz, pero bien. Rosa cerró los ojos un momento en medio del parque, con el sol en la cara y el ruido suave de la ciudad alrededor. Pensó en todo lo que había perdido. Una relación, una amistad de 25 años, una versión de su vida que había creído sólida y que había resultado tener grietas que ella no había sabido ver. Y pensó también en lo que seguía en pie. Ella misma, más dura de lo que había creído, más capaz de lo que había demostrado hasta entonces, con una claridad nueva sobre quiénes eran las personas que merecían su tiempo y su confianza, y con la certeza de que esa claridad, aunque hubiera costado demasiado, valía algo. Su hermana, que apareció en un aparcamiento a las 4 de la tarde con una manta y un termo de café, y no preguntó nada. Su trabajo, donde había pedido lo que merecía, y se lo habían dado. Su piso, su cocina amarilla, su ventana con vistas al patio tranquilo. Ello, su vida, que era más suya ahora que nunca. Rosa abrió los ojos. Siguió caminando. Hay mujeres que no gritan su dolor, que no se derrumban en público, ni buscan venganza, ni hacen de su herida un espectáculo, que simplemente, un día, con las manos temblorosas y el corazón roto, deciden que van a seguir, que recogen los trozos, construyen algo nuevo y no le piden permiso a nadie. Nadie habla de esas mujeres, pero son las más fuertes de todas. Rosa era una de ellas.